al doctor Jesús López Almejo, a nuestro gran amigo Jesús López Almejo, tu profe de RI. Quiero leer, si me permiten, un tuit de Alina Duarte. Nuestra querida Alina Duarte escribe hace un rato en Twitter: no me chinguen. El Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como presidente y dijo que Yanine Áñez era una presa política. Ustedes no quieren diplomacia, quieren sumisión. Nada más anacrónico que una institución que sigue creyendo que somos sus colonias. Para escuchar, así como la opinión de Alina Duarte, escuchar también su opinión, le doy la bienvenida y le mando un abrazo al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, mi querido Vicente, pues muy contento como cada viernes de estar con los amigos de Sin Censura en el análisis, que cada vez está más ferviente porque sabemos la necesidad de que exista un contrapeso digital para combatir la campaña de propaganda que, Vicente, no está a favor del pueblo ni tampoco de defender a los civiles. Por lo tanto, tenemos que estar dando herramientas para el análisis. A ver, ¿cómo entiendes esta carta, este comunicado, esta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que hay voces, incluso hay que decirlo, ¿no? En su momento he reconocido a Julio Astillero, a Gerardo Fernández Noroña, pero hoy Gerardo Fernández Noroña diciendo que no puede ser verdad, que no puede ser posible esta respuesta. Julio Astillero dice que le toca mover ficha a Marcelo Ebrard en cuanto al comunicado del Parlamento Europeo, que puede jugar al silencio, el acomodo o la respuesta. Con cualquiera de las opciones que tome definirá hoy una parte importante, tal vez la más trascendente de su trayecto hacia el 2024. ¿Tú qué piensas de toda esta polémica que se ha desatado y que además le ha echado más gasolina el presidente en la mañanera al leer él mismo el comunicado? Yo respeto mucho las opiniones de Julio Astillero y de Gerardo Fernández Noroña, pero yo creo que a cada acción corresponde una reacción en sentido proporcional y también en el sentido opuesto. Y a mí me parece que el nivel de propagandismo del Parlamento Europeo, la mala fe, la absurda y ridícula postura de una supuesta preocupación por el periodismo mexicano, y también el que en el punto 2 den a entender que hay una colusión entre círculos del gobierno y los carteles criminales del narco, como dando a entender que se pusieran de acuerdo para asesinar periodistas, el que no tomen en cuenta que muchos de los casos no han quedado impunes, sino que se ha detenido a los asesinos materiales intelectuales en este gobierno, en esta administración, pero que además puntualicen que a partir de la llegada del presidente López Obrador, en el inciso M, Vicente, lo dicen textualmente, dicen, considerando que el presidente López Obrador no solo no ha actuado ante tan dramática situación, sino que ha atacado reiteradamente a la prensa en sus conferencias públicas y ha señalado directamente por su nombre a algún periodista cuya cobertura desaprueba por ser crítica para su gobierno y a la falta de transparencia de la presidencia en medio de acusaciones de corrupción. Si esto no les parece grosero, si el que digan que López Obrador es populista, el máximo, digamos, dirigente del gobierno mexicano, si esto a los que están asustados tanto desde la izquierda como desde la derecha, tanto desde los medios de comunicación como desde la política, pues esto que abiertamente vota por 602 votos el Parlamento, pues además de ser injerencista, intromisorio, es grosero, falso e impertinente, porque estos mismos que se dicen censurados tienen un programa de televisión, tienen un programa de radio, tienen un canal en internet al que le meten mucho dinero, también patrocinadores externos. Estos censurados tienen 1 o 2 columnas en 2, 3 medios impresos, y yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, ¿en qué país del mundo una persona perseguida, una persona censurada, una persona reprimida tiene espacios en la mitad de los medios tradicionales dominantes que tienen alcances en millones de personas, en donde además
dicen lo que se les da la gana, y en eso de decir lo que se les da la gana, pues muchas veces han demostrado que éticos no son, han demostrado que hacen periodismo sicarial, es decir, a sueldo, y muchos de los, por decirlo ligero, periodismo por inferencia, es decir, se han olvidado de las reglas y de los principios básicos del periodismo, que tiene que ver con que no es el periodista la nota, la noticia tiene que ser el evento que se está describiendo, que no debe tomar posición el periodista porque es nada más el vehículo. Sin embargo, acá lo que vemos es que los periodistas en sí mismos se quieren convertir, y eso sí se les puede llamar periodistas, se quieren convertir en la noticia misma. Pero 3, se han olvidado de que la prensa se regula con la prensa, se han olvidado de que en la época y en el mundo de las redes sociales todo queda grabado, siempre hay un tweet, siempre hay un video que recordar, y cuando se exhiben las mentiras, jamás han tenido la ética, la decencia, la dignidad de disculparse. Entonces, cuando uno lee punto por punto, letra por letra, número por número y palabra por palabra, cuidadosamente y rigurosamente, el panfleto que aprobaron como resolución en el Parlamento Europeo, nos damos cuenta que esto parece que lo escribió Carlos Loret de Mola, parece que lo asesoró el español Joaquín López Dóriga, de licenciatura trunca, y parece también que lo hubiera asesorado el diario Reforma, y que nada más los parlamentarios de la Unión Europea o el Parlamento Europeo que mandó armas a Ucrania, que aprobaron la censura de los periodistas, no solamente rusos, sino de los periodistas españoles, italianos, alemanes, franceses, que trabajaban para RT y para Sputnik News, y que lo hacen en el nombre de la democracia, según esto, es decir, la censura en el nombre de la democracia, y que además, Vicente, no han tomado en cuenta que países como República Checa, que hemos estado platicando al respecto fuera del aire, en este momento República Checa, si considera que un periodista hace apología a favor de Putin o alaba o dice que no ve tan mal que algún funcionario de alto nivel de Rusia esté haciendo lo correcto o así sucesivamente, de manera discrecional te pueden detener y meter a la cárcel hasta por 3 años. En la República de Eslovaquia exactamente igual. Polonia en este momento ha reformado su sistema para que sus propias leyes estén por encima de las leyes de la Unión Europea, poniendo en riesgo el principio fundacional de la misma Unión, y Hungría por las mismas. Entonces, ¿de qué nos habla cuando se meten con un país extracontinental, soberano, pacifista como México, que no forma parte de la Unión Europea y que respeta mucho a la Unión Europea? ¿Qué nos indica que de pronto sacan una resolución tan agresiva y tan apoyada por 602 diputados y que le dicen populista al presidente, y que no solamente no hace nada para combatir la violencia contra los periodistas, sino que él mismo la promueve a través de su tribuna, como lo ha dicho una y otra vez el Reforma, el Universal, Latinus, es decir, aquellos a los que en México les decimos chayoteros, o en Perú les dicen mermeleros, o en Puerto Rico les dicen besajoyos, o en algunos otros países les dicen coimas. Es decir, vemos pues que no se dieron a la tarea de criticar, pero también observar los avances que hay, Vicente. Oye, mi querido profe, y hay que decir también que andan muy alebrestados con esta situación. Muchos, por ejemplo, estoy leyendo a un tal Marieto Ponce. ¿Quién es este Marieto Ponce? Creo que es un personaje conservador de derecha, muy del PAN, que dice: ¿hay un solo idiota que defienda la respuesta dada por el gobierno al Parlamento Europeo? Sí. Y me arroba Vicente Serrano. Y lo digo y lo confirmo y lo sostengo. Sí, porque precisamente a través de ustedes, Jesús, doctor, los que saben, podemos entender con claridad por qué se envía una respuesta tan dura, tan contundente ante una actitud hipócrita, injerencista y de borregada por parte de los eurodiputados. Yo acabo de escribir en Twitter: para poder opinar con claridad, para poder entender
la dureza de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que leer la resolución. Pero muchos de estos, de la oposición, te aseguro que no han leído siquiera esta resolución del Parlamento Europeo, profe. Mira, Vicente, a mí no me sorprende que estos filonazis, que estos clasistas, racistas, miopes, elitistas, que no le tienen amor a México y no le tienen amor al pueblo y que se sienten paridos por la divinidad, no me extraña que estos conservadores que siempre están temerosos y enojados con el presidente de la República cuando nos recuerda en las mañaneras, en clases magistrales de historia, porque yo siempre lo he dicho que AMLO es un pedagogo que ha hecho mucho por este país en cuanto a refrescarnos la memoria histórica. Les da mucho coraje que AMLO hable de la historia porque cuando la gente refresca la memoria, cuando la gente se entera del pasado, cuando la gente es capaz de observar en perspectiva comparada, se da cuenta que los mismos traidores a la patria del siglo XIX, que aquellos conservadores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo y a la emperatriz Carlota para que nos gobernara, a pesar de que perdieron la guerra civil, la guerra de reforma, y a pesar de que intentaron resistir por las armas a la reforma constitucional de las leyes de reforma, aquella que separa la iglesia del Estado, aquella que reconoce los derechos civiles para la gente, aquella primera que trae una reforma agraria que le empieza a repartir tierra a quienes los conservadores creían que no merecían nada porque habían nacido para ser peones toda su vida. Bueno, pues preferían traer a un extranjero, preferían sentirse que preservaban las costumbres y los ancestros europeos, a pesar de que ese siglo XIX fue muy sangriento y nos costó mucho en términos de pérdidas materiales, en términos de la construcción de la identidad, en términos de las invasiones, que por cierto un tontito por ahí perdido en el mundo, que parece que, en fin, ya sabrás de quién estoy hablando, que dicen que no son, bueno, no vale la pena, pero estas intervenciones que ha habido, estas agresiones contra México, en buena medida propiciadas, Vicente, y ayudadas y fortalecidas por traidores a la patria al interior de nuestro país, pues a los conservadores del presente, sin identidad, a estos mismos huevones que fueron a la embajada de Ucrania a servir de mandaderos para pedirle a la presidenta de la mesa directiva del Senado que mandáramos armas y que nos metiéramos a un conflicto que no es nuestro, a pesar de la vocación pacifista de nuestro país, esos mismos que se encabronaron y que se enojaron cuando el presidente mexicano, en un acto solidario y de acuerdo a la asesoría de Hugo López-Gatell y del canciller Ebrard, empezamos a distribuir vacunas a países hermanos como Paraguay, como El Salvador, como Bolivia, como Jamaica, como Guatemala, como Honduras, y que decían, ¿cómo el presidente se atreve a repartir dosis de vacunas cuando todavía falta mucha población mexicana por vacunarse? La respuesta era, porque tenemos un principio que se llama cooperación internacional y porque somos solidarios y porque en el contexto en el que Estados Unidos había restringido el acceso a vacunas de las personas de los países pobres, México sacó la cara por América Latina. Pero esos mismos cabrones que criticaron que México estuviera ayudando a distribuir millones de dosis de vacunas por el continente, a pesar de que no había completado sus esquemas de vacunación, por solidaridad y mostrando gran nobleza, son los mismos que se aprestaron de mandaderos para solicitarle a Olga Sánchez Cordero que el gobierno mexicano se metiera en un conflicto militar que no es suyo y que mandara armas a Ucrania. Bueno, pues estos mismos son los que parece que estuvieran más ofendidos con la carta, que si bien es cierto, no guarda las formas diplomáticas habituales porque tampoco la resolución del Parlamento Europeo las guardó. Si nos atenemos a las leyes de la física, a las leyes de Tippens, a cada acción corresponde una reacción en sentido similar, para que la gente que nos está escuchando lo entienda de manera familiar. Entonces, profe, mentiras no dijo Vicente, ¿eh? Mentiras no dijo el presidente en esa carta. Es que le estás pegando al clavo, estás poniendo el dedo en la llaga. Es que está cabrón que estos Claudio X González, Margarita Zavala, critiquen la respuesta, pero que no
sean honestos, que la resolución no guarda los términos diplomáticos tradicionales. Bien dices, el tono está cabrón de la respuesta del presidente. Le subió 2 rayitas al nivel, pero es porque la resolución no guardaba esas normas tradicionales de diplomacia. Este es el meollo del asunto, y qué bueno contar con analistas como tú, profe, porque esto no lo van a decir, te lo aseguro, en las mesas de diálogo de Latinus, de Televisa, de Azteca, de ADN 40, de Imagen. No lo va a decir López Dóriga, no lo va a decir Ciro Gómez Leiva, no lo va a decir Pepe Cárdenas. Por eso, profe, estoy muy orgulloso de contar con análisis honestos y obviamente hechos por conocedores de la materia como tú. Ese creo que es el clavo, profe, ¿no? Mira, querido Vicente, en las relaciones internacionales hay 2 teorías que nos pueden ayudar a entender esto. Una se llama la teoría de la paz democrática, en la que los países que se sienten en el centro del mundo, en la que los países que se sienten superdotados, que se sienten civilizados, que se sienten superpotencias, también se atribuyen la facultad de intervenir y de ser injerencistas en los demás. Todos aquellos a los que ellos consideran que no son democráticos aducen a una supuesta misión civilizatoria bajo esa premisa de que son superiores y le llaman la teoría de la paz democrática. Dicen, una democracia no se hace la guerra con otra democracia y por lo tanto hay que hacerle la guerra a los no democráticos para hacerlos democráticos para no hacerles la guerra. ¿Sí me explico la trampa? Y es una teoría que lleva más o menos un siglo, pero pareciera que a pesar de que durante ese siglo que la pusieron en marcha, que más que teoría parecía doctrina, para justificar sus intromisiones, para justificar sus beligerancias en diferentes continentes de la Tierra, pues pareciera que a pesar de que ha derramado muchísima sangre, de que ha costado muchísimas vidas y ha puesto en peligro a la humanidad por la capacidad de autodestrucción que tenemos hoy en día para hacernos daño en caso de que estallara una guerra, y es lo que han estado buscando estos mismos seres superdotados, nótese tu sarcasmo y el mío, que los tiene en la lona contra Rusia, que nos promete una gran inflación, una gran desestabilidad económica, política, cultural, que también nos lleva a un panorama sombrío de una recesión económica que va a generar más desigualdad y más pobreza por aquello de que la pandemia no hubiera sido suficiente. Y esta teoría de la paz democrática dice que los líderes democráticos se ven obligados a aceptar la culpabilidad de las pérdidas de una guerra en aras de promover la democracia, porque una democracia no le hace la guerra a otra. Cuando vemos lo que le están haciendo a Rusia con el pretexto de Ucrania y que ahora le dicen, primero Donald Trump le decía el virus chino, echándole la culpa a China con el tema de la pandemia. Después Joe Biden le dice la guerra de Putin, a pesar de que hay audios de 1997 en The Atlantic Center, en donde él mismo decía que la única manera de hacer reaccionar a Rusia de forma hostil era llegándole por el lado de la OTAN, expandiéndose a las fronteras de Rusia, y aplicaron el manual a rajatabla. Pues ahora resulta que es la guerra de Putin. Pues nada más falta que ahora los europeos vengan a decir que es Andrés Manuel López Obrador el que directamente manda matar a periodistas para cerrar la faena, y que por eso se sienten con la obligación moral los europeos de no fallarle al pueblo de México, para meter en cintura al gobierno mexicano y ayudarlo a que deje la barbaridad, la barbarie, y a civilizarlo tantito, que esa ha sido la óptica del paradigma eurocéntrico, en donde los europeos se sienten en el centro del mundo y además se sienten con la misión civilizatoria al estilo Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos lo hereda de la visión eurocéntrica de civilizar. Entonces, me parece que la respuesta, si bien es cierto, no guarda las formas, porque tampoco la resolución del Parlamento Europeo las guarda, también es cierto que no dijo mentiras. Esto de que dijera, Vicente, que México no es tierra de conquista, esto de que dijera que México, el Estado mexicano no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando estos guardaron un silencio cómplice, esto de que el gobierno de México tiene más aprobación de su propia gente que casi todos los gobiernos europeos, no dijo mentiras. De hecho,
Solo Narendra Modi está por encima de México en temas de aprobación de un mandatario de la India. México está por encima de Olaf Scholz, de Emmanuel Macron, que lo van a refrendar o no en abril del 2022. Y tampoco fue mentira cuando dice el presidente: no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo han estado haciendo. Y tampoco dice mentiras cuando les recuerda o cuando les sugiere o les exige dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones, y sobre todo cierra con esta frase magistral de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Para mí ese es un tengan para que aprendan Ramones. Profe, yo estoy muy orgulloso de la familia que hemos construido a lo largo de los años. Leo lo que publica también el economista y politólogo Mario Campa, a quien le mandamos un saludo, también miembro de esta familia sin censura. Para seguir dialogando, profe, distribución del Parlamento Europeo, 705 asientos. EPP, la derecha, 177. La socialdemocracia, centro izquierda, 145. Los liberales, 102. Los verdes, 72. La ultraderecha, 65. Los conservadores, 64. Los de izquierda, 39. Y los independientes, 41. Muy sesgado a la derecha, dice Mario Campa. Y si me permites, déjame también, así como señalé el caso de Gerardo Fernández Noroña, de Julio Astillero, déjame leer a Álvaro Delgado algunas de sus opiniones. El pronunciamiento del Parlamento Europeo es el mismo discurso de los opositores como Claudio X González y Enrique Krause, hasta en la expresión retórica populista que le endilgan a López Obrador y quieren que se quede callado el presidente de México. No es Peña ni Felipe Calderón. Luego dice: si usted no quiere ser llamado ladrón, no robe. Si no quiere que le digan corrupto, no corrompa ni se corrompa. Si usted quiere respeto, respeto. Si usted no quiere que se insulte, no insulte. Es simple. A toda acción corresponde una reacción entre individuos y naciones. Lo que precisamente estás comentando, querido profe, querido Jesús, solamente para darle a entender a la audiencia de Sin Censura que a favor, en contra, pero nadie neutral. Todos están opinando en este momento sobre esto que, salvo que tú me digas otra cosa, pasará a la historia, porque nunca antes un comunicado, una respuesta con tal contundencia y sin guardar las formas, pero sin decir mentiras. Toda la verdad por delante, profe. No, claro. Y ¿sabes qué es lo irónico, Vicente? Que también es inédita la intromisión del Parlamento Europeo. Es inédito que le digan populista a un gobierno mexicano. Los mismos cabrones que se prestaron con su silencio al golpe de Estado en Bolivia, los mismos cabrones que reconocieron a un loquito que se proclamó en la calle como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, al que, por cierto, Joe Biden pasó a enterrar ahora que retomó comunicación con altos mandos del gobierno de Venezuela. La Unión Europea no es tan seria ni tan fuerte institucionalmente como nosotros la recordáramos. La misma pandemia demostró que a la hora de la verdad termina cada quien a jalar agua para su molino y cada quien apuesta por lo que más conviene a sus propios intereses. Entonces, si ni ellos son capaces, a pesar de los mecanismos institucionales que fueron creando poco a poco, de meter en cintura a países derechistas intransigentes que violan los derechos humanos. Mira, Vicente, sin ir muy lejos, aquí en Sin Censura le hemos dado seguimiento a las reacciones a la pandemia. Por ejemplo, Francia sacó tanques militares en París, en Bordeaux y en algunos otros lugares, ciudades importantes de Francia, para reprimir las manifestaciones en contra. Principalmente París ha sido escenario de represión, de criminalización de la protesta, de quienes salían a protestar en contra del pasaporte que exigían para el tema del COVID. Hemos visto las agresiones brutales de la policía holandesa en los parques afuera del Museo Rembrandt o del Museo Van Gogh. Hemos visto también la represión brutal en Hungría contra los desplazados por la violencia procedentes del Medio Oriente. Vimos Polonia, que no dejaba entrar a migrantes de Siria, de Afganistán, de Irak, de países que ellos contribuyeron a desestabilizar con la OTAN
y que ahora que estos desplazados por la violencia intentan buscar ayuda a través del mecanismo que el derecho internacional obliga, que es el del asilo y el de también de los refugiados, a través de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, pues estamos viendo que no son coherentes. Pero entonces es inédito que si no son capaces de poner orden al interior de su propio espacio Schengen, ahora vengan a tratar de quererle dar lecciones a un gobierno como el mexicano, cuando bien lo dice el presidente, pues no se ha podido hacer gran cosa para reducir el número de asesinatos, y es lamentable y nos duele y nos solidarizamos, pero vemos que no les interesa la causa. La causa es el pretexto para el golpeteo, para presionar temas más profundos, temas relacionados con los recursos energéticos, porque ahora que Rusia les va a aplicar una sopa de su propio chocolate, ahora que Rusia les va a aplicar medidas espejo en términos, por ejemplo, de nacionalizar la propiedad de aquellas empresas que por su voluntad hayan decidido abandonar Rusia en el contexto de las grandes sanciones que le han estado imponiendo para dañar su economía, ahora que probablemente Rusia les cierre la llave del gas y los ponga literal a parir chayotes o a congelarse en los gélidos inviernos, en los cálidos veranos porque van a quedarse sin aire acondicionado, y en los gélidos inviernos porque van a quedarse sin gas, y tal vez se reduzca el tema del petróleo, y esto tal vez encarezca los energéticos, los derivados del petróleo, y con ello la inflación de los precios, que ya lo están sufriendo también el tema de los granos, el trigo, la cebada, el aceite, etcétera, etcétera. Pues están buscando a que otro país que tenga recursos puedan torcerle el brazo, puedan someter, para luego negociar con ellos que sustituyan la producción justamente de lo que van a carecer por su alta dependencia de Rusia. Pero lo están haciendo de la manera equivocada, lo están haciendo de forma grosera, de forma injerencista, pero también lo hacen porque, como dice esta teoría del sistema mundo de Emanuel Wallerstein, por eso yo invito a la gente a que de pronto se ponga también a leer un poco de teoría y a leer un poco de metodología, porque nos ayuda a entender en el largo plazo y de manera estructural cómo esto se repite cíclicamente. En esta teoría del sistema mundo se dividen los países del centro y los países los países de la periferia. La teoría de la dependencia nos dice que en la periferia, o en lo que ellos denominan la periferia, existen élites corruptas que ayudan a las élites de los países industrializados a mantener firmes las estructuras de dominación. ¿Y qué es lo que vemos acá, Vicente? ¿Quiénes son los que se sienten incluso más indignados y más ofendidos y que se atreven a pendejear al presidente, aun cuando en su perra vida han ganado una elección, aun cuando en su perra vida han trascendido de los espacios de comodidad en donde se encuentran, tratando de pendejear al presidente porque creen saber mejor que el presidente de qué va la jugada, porque creen entender mejor la diplomacia que el presidente, cuando pues en muchas de las ocasiones han escalado políticamente ni siquiera por méritos, pero que hoy se atreven a ver al presidente por encima del hombro, pero sabemos que lo hacen por mantener una estructura de dominación que a ellos les permite tener cierto estatus y visibilidad, y les permite también debilitar al gobierno que les ha quitado los privilegios en este país, Vicente. Profe, quiero adelantar que en unos minutos vamos a platicar con Mauricio Cantú González, diputado federal de Morena por Nuevo León, maestro en Seguridad Nacional y en Derecho, profesor en la UNAM, sobre este y otro tema que también va a estar candente: la comparecencia de Mikel Arreola, el presidente de la Liga MX, para que rinda cuentas ante los hechos de violencia en Querétaro. Pero déjame proponerte, para cerrar, ¿te parece coincidencia, profe? Yo soy muy mal pensado, que los diputados de Ucrania manden una carta a los legisladores de México pidiendo que se envíe armamento? El presidente dice: no vamos a mandar armas a ningún lugar. ¿Te parece coincidencia que ayer la embajadora, por cierto, la que lleva las riendas de la embajada, desde donde le preguntaron a un periodista mexicano si le pagaban en rublos o en tamales, que la embajadora de Ucrania en México le pida a legisladores, que por cierto, en este caso, como son diputados, no tendrían la decisión de cerrarle la puerta en las narices a la Rusia de Vladimir Putin, de suspender relaciones
con Rusia, es lo que pide la embajadora de Ucrania en México. ¿Te parece coincidencia que esta resolución de la Unión Europea se dé contra un presidente cuyo país forma parte no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que votó a favor de la resolución para denunciar y posicionarse en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que ha decidido no imponer sanciones a la Rusia de Putin? ¿Cómo ves el papel de México? Creo yo que cada vez más protagonista, más relevante a nivel internacional, a nivel mundial, y ya tú me darás tu visión también sobre el conflicto Ucrania, Rusia, OTAN, Estados Unidos, pero desde esta óptica, profe, que te estoy planteando, o la verdad, me estoy yendo muy lejos con mis ideas. No, definitivamente para nada te estás yendo lejos, querido Vicente. Esto me parece que hace parte de todo un entramado de vínculos, porque casualmente con quien se encontró la embajadora de Ucrania en México fue con legisladores del PAN, del PRI, del extinto PRD y de la chiquillada del Movimiento Ciudadano, que por cierto, Clemente Castañeda, el senador por Jalisco del Movimiento Ciudadano, dice que es demencial la respuesta del presidente, siendo amigo personal de Enrique Alfaro y viendo cómo Enrique Alfaro gobierna en Jalisco, que Clemente Castañeda del Movimiento Ciudadano diga que algo de AMLO es demencial, es no tener madre o por lo menos no tener coherencia. Pero bueno, no es casual, Vicente, porque mira a quién recurre la Embajada de Ucrania, a quienes ha elegido como aliados en México, a los mismos entreguistas, a los mismos que todavía le dicen su majestad al rey de España, por el que nadie vota y por el que muy poca gente en México siente respeto, los que salen a decir que el presidente está mal en todo lo que hacen y que están tan avergonzados, pero no les avergonzaba recibir chayote. O sea, ha elegido a los priistas y panistas que se les hacía normal hacer fraudes electorales porque no tenían respaldo popular. Ha elegido la embajadora de Ucrania como aliados en México, a quienes en Querétaro prefieren echarle la culpa a la CONADE, a Ana Gabriela Guevara, antes que tocar a la Femex Food, antes que tocar al gobierno municipal de Querétaro, antes que pedirle la renuncia al gobernador panista de Querétaro, a los que protegen a gobernadores corruptos como Silvano Aureoles, que no sabemos en dónde se encuentre por ahora, que ha desviado recursos del gobierno de Michoacán para financiar Latinus, que por cierto, ese sí violentó manifestantes en Aguililla, que por cierto, pues ya vemos lo que ha estado pasando en ese municipio. Han preferido respaldar a un gobernador como cabeza de vaca y nos salen con la broma de que aliándose con ellos quieren exigirle al gobierno mexicano, porque han visto que su cabildeo ucraniano ha tenido éxito en Europa, pero es que en Europa se utilizan mutuamente para fastidiar a Rusia y también para recuperar la aprobación ante sus poblaciones, Vicente, que cada vez les pierden el respeto a sus propios gobernantes, pero entendemos cuál es la lógica de acción. Se alían con lo más nefasto y lo más putrefacto de la política en México y aún así pretenden legitimar su causa. Yo no digo que su causa probablemente no tenga grados de legitimidad. Me parece que la estrategia de acercarse a lo más putrefacto de la política en México es lo que genera bastante repudio en la población mexicana y es lo que hace que sea inviable que el gobierno de AMLO, cuando ya se generó un malestar entre la gente, se preste para una farsa de este tipo. Entonces, si a eso le sumamos, Vicente, querido, que por ejemplo en Europa, el máximo representante de la política exterior se ha comportado ese sí como un niño berrinchudo, me refiero a Josep Borrell, ese sí como un rusófobo consagrado que se burló de los 351 diputados de la Duma de Rusia, diciendo que ahora ya no iban a tener oportunidad de ir a hacer fiestas en Italia y de comprar ropa en Milán y en Francia, y que después tuvo que borrar el tuit porque había sido excesivo, y que además ha regañado a la población europea y les ha exigido que dejen de consumir tanto gas y dejen de consumir petróleo o derivados del petróleo, porque dicen
si ustedes manejan su auto, si ustedes no le bajan al consumo de gas, ustedes están financiando la guerra en Ucrania y es culpa de ustedes. O sea, ahora resulta que es culpa de los civiles, de la población europea, las idioteces que hacen los de la OTAN y que hacen los de la Unión Europea y que no están asumiendo su responsabilidad porque dicen que ellos solamente están viendo por el interés nacional de sus países, pero vemos que le exigen al mismo tiempo a su población que dejen de vivir en las comodidades y el privilegio y les acusan, Vicente, para que te des una idea de cómo están arremetiendo en contra de las conquistas sociales. Ahora les están reclamando que por vivir en la comodidad y por no querer dejar de vivir en la comodidad, están financiando la guerra en Ucrania. Y entonces dicen, necesitamos hacer sacrificios, necesitamos amarrarnos los cinturones y sacrificarnos para que las sanciones a Rusia sean efectivas y para cortarnos el cordón umbilical de la dependencia energética, como si realmente esa fuera la causa estructural y no las cuestiones empresariales, Vicente. Pues qué interesante todo lo que nos has planteado, profe. Me imagino que continuarás con este tema en tu canal de YouTube. Yo quiero que cerremos, como siempre, con la invitación para las más de 20,000, escucha bien, más de 20,000 personas conectadas en estos momentos en nuestros canales de YouTube, más las personas que estén conectadas a través de la cuenta oficial de Sin Censura en Facebook. Cerremos con esa invitación, profe, y yo agradecido por contar con un analista con honestidad y con ganas de que la verdad sea lo más importante en los espacios que conduce y en los espacios en los que participa, querido Jesús. Muchísimas gracias, Vicente. Sabes que también la admiración y el respeto mutuo son mutuos y que también va de aquí para allá de manera proporcional. Yo quiero invitar a toda la audiencia de Sin Censura a que nos acompañen también en el canal de Tu Profe de RI. El canal de Tu Profe de RI es un canal de relaciones internacionales en donde hacemos análisis puntuales todas las tardes a las 4:30 del día, a las 4 p.m., 4:30 p.m. y a las 10:30 de la noche acerca de los escenarios geopolíticos, y le hemos estado dando bastante seguimiento no solamente al tema de Ucrania, sino también al tema de la OTAN, al tema de Estados Unidos y su papel en el hemisferio occidental, las posiciones que ha venido tomando México en general, análisis de geopolítica, como en muy pocos otros lugares se hace. Yo te agradezco por el espacio, querido Vicente, y bueno, pues reitero mi invitación a las clases de Relaciones Internacionales y de Geopolítica completamente gratis en el canal de Tu Profe de RI. Como dices, para elevar el espíritu crítico y también la honestidad intelectual, Vicente. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, profe. Échale muchas ganas. Estamos al pendiente. El profe de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura. Al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, quien siempre tan generoso está listo para hablar sin censura. Mi querido José Alfredo, primero te saludo, buenas tardes. Hola Vicente, pues aquí solidarizándonos y uniéndonos al comunicado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Dame tu opinión acerca de esto. Creo que todos tenemos una opinión a favor, en contra, pero no neutral. Yo también he dicho que a mí esta respuesta del presidente me representa y me representa los tanates con lo que dice el presidente. Yo la escribí con Jesús y con otros colaboradores para que no haya duda, pues, de que a alguien le pidió que la escribiera y se soltó la greña. No, ahí estaba él. Sí, pues mira, vamos a empezar a hablar de AMLO, el estadista global. Es el tema que preparé y de ahí se desencadena el tema, ¿no? Sobre este comunicado. ¿Te parece bien? Dale. Bien, pues mira, entre los 100 compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador con la nación, hay 3 de los que vamos a hablar. No gasolinazos, rehabilitación de las 6 refinerías y construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En medio de las crisis económicas y sanitarias que pasamos, Vicente, estas obras no se detuvieron y siguieron avanzando.
y con una inversión de 32,000 millones de pesos se rehabilitaron las 6 refinerías que teníamos en ese entonces en México. Ya vamos a tener 2 más, ya tenemos una y vamos a tener otra. Entonces, pero las 6 que teníamos se rehabilitaron y Andrés Manuel López Obrador supervisó personalmente estas obras, fue al menos en 3 ocasiones a cada una de estas refinerías. Perdón, al menos en 3 ocasiones a cada una de estas refinerías. Simultáneamente, con una inversión de 160,000 millones de pesos, los mexicanos estamos ya a punto de recibir la refinería Olmeca en Tabasco. Y en el mismo lapso de tiempo, Andrés Manuel López Obrador ordena la compra de Deer Park en Houston, Texas, por 12,000 millones de pesos. Por si esto fuera poco, con una inversión de 60,000 millones de pesos, se pondrá en actividad la coquizadora de Tula, en Tula Hidalgo, que estaba totalmente abandonada. Y dicho sea de paso, las refinerías también estaban casi reducidas a chatarra por los gobiernos neoliberales. En virtud de lo anterior, Andrés Manuel López Obrador anuncia en esta semana que ya la importación de gasolinas se ha disminuido en un 45% y que somos autosuficientes en diésel. Es decir, después de estar dependiendo del extranjero, ahora ya estamos rumbo a la autosuficiencia. Ahora, esta nueva realidad de México en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania coloca a Andrés Manuel López Obrador como un estadista. ¿Por qué? Porque mientras en el mundo las tarifas o el precio de la gasolina está por las nubes, en México tenemos un precio asegurado y estamos cada vez más produciendo nuestra propia gasolina. Esto significa un viraje de 180 grados del neoliberalismo que Andrés Manuel López Obrador declaró extinto en México a una política de la Cuarta Transformación Nacional, en donde estamos en el camino de la soberanía energética y en el camino de la soberanía alimentaria. Ahora, un reflejo nítido de este éxito de Andrés Manuel López Obrador en su política pública sobre energéticos es ver a miles de norteamericanos cruzar la frontera para cargar nuestra gasolina, la que antes ellos nos estaban vendiendo. Cuando nosotros les mandábamos el petróleo, ellos lo refinaban, se los comprábamos y ahora resulta que ya no solamente no compramos gasolina en Estados Unidos, sino que los estadounidenses están cruzando la frontera para comprar nuestra gasolina, cosa que ubica a Andrés Manuel López Obrador en un lugar muy importante de la historia del mundo, porque es un conflicto mundial, es una alza de precios mundial de los energéticos, y en México están viniendo los del primer mundo a cargar nuestra gasolina, y eso debemos estar muy orgullosos. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también se coloca como un estadista porque desde la celebración de la conmemoración del libertador Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la integración de América, porque decía que no podíamos estar dependiendo de factores de otros continentes, y aquí lo estamos viendo. Con esa intervención que Rusia hace a Ucrania, o con esa invasión que Rusia hace a Ucrania, pues ahora resulta que Biden quiere hablar con Maduro para hacer las paces y pues para que le surtan petróleo. Entonces vemos que la visión de Andrés Manuel López Obrador está previendo todo eso, y Andrés Manuel López Obrador dice, tenemos que integrarnos de manera pacífica para competirle a los demás continentes de manera comercial, de manera industrial, sin caer en la tentación bélica. Ahora estamos viendo que se cayó en la tentación bélica y que es necesaria la integración de toda América. Andrés Manuel López Obrador tuvo razón en su planteamiento y ahorita está a la luz del mundo. Ahora, en contraste, lo que pasaba en sexenios pasados, pues resulta que con Enrique Peña Nieto la producción de gasolina en nuestro país se redujo en un 50%
y la importación creció en un 63%. En el periodo de Peña Nieto llegamos a depender en un 80% de la gasolina norteamericana. Yo los invito a reflexionar qué hubiera pasado si hubiera ganado Ricardo Meade o si hubiera ganado, perdón, José Antonio Meade o Ricardo Anaya la presidencia de la República. Anaya decía que construir refinerías era tirar el dinero y José Antonio Meade decía que hacer refinerías era una mala inversión. Pues ahora estamos ante los ojos del mundo viendo la visión de estadista de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, todo esto ha sido posible gracias a una lucha frontal contra la corrupción y una lucha frontal contra los poderes fácticos, y ahora a esta lucha se le suma el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está en favor de los rateros de los sexenios anteriores, y por eso creo que Andrés Manuel López Obrador tiene toda la calidad moral para hablarle como le habló al Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo se ha rebajado totalmente, ha quedado pésimo, ya su nivel cayó por completo al meterse a defender al sistema neoliberal que Andrés Manuel López Obrador declaró extinto cuando presentó su Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que quiero comentar, Vicente. Queridísimo maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz, y le voy a pedir a don David que nos grabe con esta pregunta, porque quiero aprovechar que pues tú eres un especialista en derecho comunitario europeo para pues cuestionarte sobre este tipo de ¿cómo decirlo?, posturas, al hablar de esa resolución sesgada e ignorante del Parlamento Europeo sobre lo que ocurre en México. En algún otro momento, tú que sabes de este tipo de situaciones, en algún otro momento de la historia de ese, pues, cuasi joven, porque se funda junto con la Unión Europea, de ese Parlamento Europeo, ¿se denunció algún otro tipo de genocidio o de crímenes de lesa humanidad? ¿Se denunció, te pregunto a ti, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Felipe Calderón durante la supuesta guerra contra el narcotráfico? No, definitivamente no, porque estábamos viendo cómo los gobiernos anteriores pues estaban totalmente entregados a Europa. Entonces, pues bueno, ahí sí no decían absolutamente ni pío. Y pues bueno, la verdad es de que la verdad, admiraba mucho al Parlamento Europeo antes de que esto ocurriera, pero la verdad es de que han degradado a esa institución dramáticamente, y pues no, o sea, meterse en un tema como este, pero además de que es una intromisión tan poco fundamentado, tan en la sintonía con los poderes neoliberales, tan en sintonía con los poderes delincuenciales a nivel global, creo que habla pésimo del Parlamento Europeo. La verdad es que te voy a contar una historia. La primera vez que pude hablar con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue en un evento en Saltillo, Coahuila, y entonces al final del evento, cuando me estaba firmando su libro, me preguntó cómo es que sabía pues algunas cosas sobre su gobierno, sobre su gestión, sobre su ideología, etcétera, y le comenté que venía llegando de la maestría en Derecho Comunitario Europeo, y me topo con su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y empiezo a ver que aplica la política social europea, cosa que acá le llamaron populismo. Y entonces me dice, sí, una de mis inspiraciones es el bienestar europeo. Entonces, imagínate cómo le ha haber caído a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues este pronunciamiento del Parlamento Europeo, ¿no? O sea, ya ver una de las esperanzas del mundo en cuanto a regionalización, en cuanto a armonización entre las naciones, etcétera, etcétera, ver que de repente dan este bandazo defendiendo pues a Iberdrola, a todas estas compañías energéticas, porque ese es el fondo. Están enojados porque
porque estamos nosotros exigiendo que el Estado mexicano vuelva a tener el control sobre la política eléctrica mexicana. Y entonces, dicho esto, pues sí, la desilusión es total, ¿no? Con el Parlamento Europeo, y creo que en ese sentido va la contestación de nuestro presidente, y la verdad es que todos decimos me representa, porque pues oye, es una vergüenza lo que pasó con el Parlamento Europeo. Sinceramente, se vieron pésimo y pues necesitaban que alguien los pusiera en su lugar. Así es, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, nuevamente tu amigo Vicente Serrano, para cerrar y pedirte que cerremos como siempre, invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes, en tus redes sociales, querido José Alfredo. Gracias, Vicente. Estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón. Ahí estoy. Me encanta intercambiar puntos de vista con la audiencia sin censura, que es muy crítica y pues muy inteligente y muy progresista. Entonces me encanta que me hagan preguntas. Para mí es muy halagador que alguien con ese pues nivel me haga preguntas y pues platiquemos. Es muy enriquecedor. Y bueno, y en Facebook estoy como J. Gutiérrez Falcón. Ahí estoy a las órdenes. Te mando un abrazo, maestro. Estamos al pendiente. Cuídate mucho. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Mi querido Toño. Déjeme ofrecerle una disculpa por el tiempo que he esperado, pero creo que era importante para contextualizar todo esto, leer la resolución, para entender por qué lo duro de la respuesta del presidente del gobierno de México a los eurodiputados. Le ofrezco una disculpa, pero siempre también le agradezco su generosidad al querido sociólogo, analista y miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano. Julián, pues vaya que si hay tema para dejar la víbora chillando hoy desde los medios independientes, porque los medios corporativos ya más o menos tenemos una idea de lo que van a decir, querido Julián. Sí, Vicente, y ya lo comenzaron a decir. El presidente ahora sí que dejó la víbora chillando, y está muy bien que hayas hecho esta introducción, que hayas comentado todo lo que hay detrás para que se entienda por qué la respuesta. Y pues nada, aquí estamos y muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. A ver, yo decía ayer en Twitter, confirmo, nunca antes había leído un comunicado como este, que puede ser criticado por el tono, por la forma, pero que sin duda será histórico. Ya es histórico, Julián. Sí, Vicente, mira, yo también cuando lo vi, me lo pasó un amigo, lo leo, igual lo mismo pensé que tal vez había sido hackeado, pero no por el mensaje, porque el mensaje lo leí y es cierto, como dijiste hace un momento, nadie puede negar que lo que está diciendo ahí, ahora sabemos que el presidente también se sentó a escribirlo, pero lo que está diciendo ahí presidencia, nadie puede decir que es falso. Al principio me llamó la atención por el tono, porque justo no habíamos visto un tono en un comunicado diplomático. Sabemos que los comunicados diplomáticos suelen ser timoratos, tibios, pase usted, sí, cómo no. Y en la mañanera vemos un posicionamiento del presidente fuerte, frontal, entonces por eso llamó la atención. Sin embargo, me parece que es un comunicado sensato, es un comunicado que le calla la boca y es un comunicado que dice la verdad en contra de estos eurodiputados. Y para quien no sepa, porque alguien puede decir, ¿quiénes son estos eurodiputados? Pues son algunos diputados de los distintos congresos de los países de Europa Occidental, por supuesto, principalmente, y que en su mayoría son de extrema derecha, Vicente. En 2019, me parece, uno de estos eurodiputados de Bulgaria hizo el saludo nazi ahí.
Solo lo digo para que la audiencia, los amigos, la familia de Sin Censura sepa qué tipo de personas están ahí y quiénes están golpeando al presidente. Me pregunto, ¿tendrá algo que ver esta respuesta con a lo mejor el lobby que está haciendo Iberdrola porque se le está cayendo el negocio? ¿Tendrá algo que ver que México no se sumó a esta campaña rusofóbica en contra de la población rusa y dijo, sí, es una invasión, ahí sí concedo, dijo México, pero no voy a impedir que venga la comunidad rusa a México, no me voy a subir a una andanada de desprestigio en contra de la comunidad? ¿Tendrá algo que ver? Puede ser, Vicente. A ver, Julián, estoy revisando también, porque creo que era de esperarse que personajes solo como ejemplo, búsqueme el muro de Sergio Sarmiento, mi querido David, porque Sergio Sarmiento también mete otra cosa que me parece alucinante. Dice Andrés Manuel López Obrador que la resolución del Parlamento Europeo condenando las agresiones a periodistas mexicanos es reaccionaria y golpista. Lo curioso es que los únicos 2 europarlamentarios que votaron en contra son de ultraderecha. Luego dice Sergio Sarmiento, ¿para qué quiere Andrés Manuel López Obrador una Secretaría de Relaciones Exteriores si él mismo puede responder a una resolución del Parlamento Europeo descalificando a los parlamentarios? Pues veo a un Sergio Sarmiento defendiendo a los parlamentarios europeos como era de esperarse. Al menos no me sorprende, pero creo que también es importante exhibirlos. Sergio Sarmiento es el tapete de la derecha, Vicente, lo sabemos, es un impresentable. Es alguien que es capaz de cualquier cosa únicamente para defender a este régimen neoliberal que aún tiene vigencia en distintos países como es Europa. A ver, es muy sensato, es correcta la posición de López Obrador frente a este comunicado de los eurodiputados. Pareciera que lo escribió Claudio X González, es la misma narrativa que está implementando Claudio X González, que ha implementado la oposición en México, y hacen acusaciones temerarias, graves. Dicen que, por ejemplo, el gobierno de México utiliza piratería informática, me parece que textualmente dice, como es Pegasus. A ver, por favor, si lo que ha hecho este gobierno desde que entró es señalar el uso que hizo el gobierno de Peña Nieto con esta herramienta de Pegasus. También se supo que Silvano Aureoles, exgobernador del PRD en Michoacán, también utilizó Pegasus. ¿Cuántos periodistas, hombres y mujeres, incluso, como bien dijiste, críticos a López Obrador, fueron espiados por Pegasus, por el gobierno de Peña Nieto, y ahora salen los eurodiputados a decir esta infamia? Me parece muy grave y me parece totalmente correcta la respuesta del presidente. Otra vez, puede gustar o no el tono, pero el mensaje es el correcto, no hay mentiras. Ya basta de esta colonización que intentan todo el tiempo desde Europa, esta visión injerencista de meterse y decirnos qué tenemos que hacer. Este es el único sexenio, Vicente, en donde desde presidencia o desde algún órgano gubernamental no se ha solicitado la cabeza de ningún periodista, no se ha pedido que nadie renuncie como sucedía antes. Y ahora salen los eurodiputados de derecha a decir que este gobierno es el peor de todos y no sé qué. A mí me parece pues que no conocen lo que está sucediendo en México. Tanto es así que nuevamente hablan de Pegasus cuando eso fue en el sexenio de Peña Nieto. Habrá que ver cuántos comunicados como el que hicieron ahora se los mandaron a Peña Nieto. Es una cuestión ideológica, Vicente, es una cuestión de golpear. Rematan diciendo que México se parece a Venezuela, es decir, es una cuestión de las tensiones que hay entre las polaridades globales, es una cuestión de geopolítica, y muy bien México. Y además, Vicente, pues se ve
el tamaño, la fuerza, como dicen ellos, los cojones del presidente. Oye, a ver, Julián, hay muchos que se rasgan las vestiduras porque dicen que López Obrador está hasta destruyendo las formas diplomáticas. Se ofenden porque llama borregos a los eurodiputados y hasta les mete ahí el en la conferencia matutina, en la mañanera, pero no se ofenden. Así leo yo esta resolución. No se ofenden de esta visión colonizadora desde Europa. Pareciera que nos quieren civilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese nada más. Se ofenden porque el presidente les llama borregos, y digo que el presidente porque admite que él, Jesús Ramírez Cuevas y otros colaboradores redactaron esta respuesta a los eurodiputados, en este comunicado, pero no se ofenden, y lo digo para los que están en México y para los que están en Europa, no se ofenden por esa actitud intervencionista. Hago referencia a lo de la intervención porque ya ves que personajes como Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, dice que Francia nunca nos ha invadido, que solamente ha habido intervenciones, como si en la realidad no entendiera de qué se tratara. Pero digo, se ofenden por lo de borregos, se ofenden por porque los llamamos golpistas, pero no se ofenden porque quieren meter las narices hasta en las reformas importantes que propone este gobierno, como la reforma electoral. Nada más les faltó decir, y cuidado porque en la reforma eléctrica se están llevando entre las patas a empresas muy queridas y muy importantes para Europa, como Iberdrola, Repsol, etc., etc., etc. ¿Exagero con lo que estoy poniendo sobre la mesa, Julián? Para nada, y justo lo que señalas y lo que comentaba hace un momento pueden ser las claves para entender el posicionamiento de los eurodiputados. Es decir, están pasando muchas cosas en el mundo para que de un día a otro salgan estos eurodiputados, que muchos son de extrema derecha, a tener un posicionamiento en contra de algo muy local, de un país muy lejano que es México y que tiene que ver con la cuestión de la prensa. Llama mucho la atención que se hayan tomado esa iniciativa cuando en su propia visión colonizadora pues es algo menor, es algo que no importa lo que suceda en México. Entonces, para que estos eurodiputados volteen y quieran entrar a la discusión interna en México es porque se están tocando intereses de ciertos grupos. Iberdrola es muy poderoso, Vicente. Iberdrola, por ejemplo, contrató a Felipe Calderón, es decir, a un expresidente. Tienen la capacidad de convertir a expresidentes en empleados de una empresa privada. Imagínate la potencia que pueden llegar a tener, el dinero que pueden tener y la compra de voluntades. Entonces, yo lo que veo es que detrás de este comunicado de los eurodiputados, pues hay dinero, hay intereses que se están tocando y en México se están tocando esos intereses. Vimos también en Estados Unidos cómo hace unas semanas desde la Secretaría de Estado también hubo un señalamiento, un extrañamiento otra vez en contra, o más bien críticos respecto a la violencia que hay en los periodistas en México, hacia los periodistas. Entonces vemos Estados Unidos interviniendo, y aquí ¿cuál sería el tema? Que Estados Unidos también está siendo afectado por la reforma eléctrica. Es que es muy fuerte la reforma eléctrica, Vicente. Que pase la reforma eléctrica es un acto de completa soberanía. Hay temas ahí fundamentales como es el litio y es un recurso estratégico para el presente y para el futuro. Entonces, las fuerzas globales se están moviendo y por eso están ya teniendo participaciones injerencistas en México. Afortunadamente, tenemos un presidente fuerte, tenemos un presidente con una aprobación, como bien dice la Carta
arriba del 65%. Tenemos un pueblo que está conociendo lo que está pasando, un pueblo que está participando, un pueblo que está hablando en contra de los intereses globales. Por eso no pueden doblegarnos, por eso estos injerencistas, intervencionistas no pueden doblegar a México, y eso les duele, eso les revienta, Vicente, que no pueda. No es Peña Nieto. Con Peña Nieto le hacían manita de puerco con cualquier cosa y ya lo tenían ahí tirado. Contra López Obrador no lo pueden hacer y eso les duele. Entonces, detrás del comunicado de los eurodiputados vemos intereses globales, económicos que se están tocando. Y remato con esto, que estén hablando también de la reforma electoral, es decir, la reforma electoral es algo meramente local, están hablando al respecto. Hay que ver cuáles son los vínculos que tienen estos diputados en México. ¿Será que Claudio X González también está ahí cabildeando con ellos? ¿Será que Enrique Krause también lo está haciendo? ¿Qué intereses está tocando la reforma electoral para que salgan a brincar? Al menos ya vimos que están dándole un espaldarazo a Claudio X porque hablan de que México está proponiendo que a las ONGs no reciban dinero de los extranjeros. Entonces hay que ver los hilos que están de fondo. ¿Permites, Julián? Si me permites, algunos tweets para continuar el diálogo. Por ejemplo, Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración. O sea que a la derecha le encanta que a México le den el trato de colonia. O sea que la derecha piensa que exigirle respeto al Parlamento Europeo es un acto de vergüenza. O sea que la derecha le apetece que sigamos siendo lacayos. Lo bueno es que se quitan las máscaras. Rafa Herrera, le mando un saludo al querido Rafa Herrera, dice: en el Parlamento Europeo están muy preocupados por los periodistas en México, entonces empiecen liberando a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Luego leo a Jorge Armando Rocha, también le mando un saludo al querido Jorge Armando. Su mentalidad sumisa no les da para entender una respuesta firme y digna. ¡Ay no, qué barbaridad! Si jamás nos invadieron, nos intervinieron y fue por nuestro bien. Ojalá y pronto manden a un nuevo emperador. Y la raza no se aguanta, vamos a ser sinceros. Jerry Guerrero, este obradorista en redes, escribe a su manera o le da lectura a su manera al comunicado y lo pone incluso con el formato de comunicado del gobierno de México. Dice: comunicado del gobierno de la República al Parlamento Español. Aquí, por si alguno en el Parlamento Europeo no lo entendió. Ya bájenle de huevos, pinches güeros, hijos de la chingada. Si no saben cómo está el pedo, no anden abriendo el pinche hocico, ¿sale? Se les nota la envidia de que tenemos un presidente chingón, un presidente querido por la banda. Agarren la onda, cabrones, o les va a caer la de hacer niños, porque a la cuarta va, les guste o no. Pónganse truchas y primero arreglen sus pedos allá. Pues la gente, no solamente el círculo político ni diplomático, la gente de a pie, y esto es lo que a mí me emociona, que la gente de a pie está al pendiente de estos temas que antes eran exclusivos de un grupo petit, un grupo de académicos, intelectuales, expertos. Ahora la raza también está al pendiente de todo esto, Julián. Así es, mira, esto es resultado, y lo hemos platicado, del triunfo en 2018. La gente supo que participando, que expresando su voluntad puede transformar al país. Hay mucho pueblo, como dice el presidente, y más sobre estos temas. Y mira, lo del tono, otra vez regresando al tono del comunicado, que ya salieron a romperse las vestiduras los de derecha y decir: ay, por Dios, el tono y no sé qué tanto. A ver, es una carta dirigida a los eurodiputados, sí, pero principalmente al pueblo de México. Es una carta que tiene toda la intención de generar el debate, que tiene toda la intención de que el pueblo, la raza, lo lea y diga: claro, porque ese sentimiento en contra del intervencionismo que tenemos en México es histórico. Hemos salido a luchar en distintas batallas a lo largo de la historia en contra del intervencionismo. Ahí está el 5 de mayo, salió el pueblo. Ahí está, cuando fue la intervención norteamericana, también salió el pueblo. Es decir, hay un claro
algunos dirán nacionalismo, amor por la patria, identidad, como lo queramos nombrar, del pueblo de México, de la raza, en contra de estas actitudes intervencionistas, y aún más del pueblo, bueno, no del pueblo, del gobierno español, que pues como sabemos históricamente ha tratado de intervenir siempre, nos han visto siempre como un país menor, desde que fue la colonización en el siglo XVI, Vicente, lo mismo. Entonces, que lo vuelvan a hacer, pues ya basta. Qué bueno que tenemos un presidente fuerte, qué bueno que está saliendo la raza a defender al presidente, a respaldar al presidente y el comunicado, y por eso ese tono, el tono tiene toda la intención de conectar con el pueblo de México, y no lo están viendo. Nuevamente sale la oposición a decir, es que el tono, y no solo la oposición, también algunas personas medianamente cercanas a la 4T también ya salieron a decir, ay, ¿qué pasó con ese tono? Pero lo que es claro y estamos viendo es que lo que aquí importa es que hay un respaldo popular del pueblo de México, y que todos entendamos que lo que está haciendo principalmente los eurodiputados, pues no tiene cabida en México. Eso no se puede tolerar. Para cerrar, Julián, una denuncia muy cabrona que hace Paco Ignacio Taibo II, el encargado de promover la cultura, la lectura en nuestro país desde el Fondo de Cultura Económica. De hecho, es algo, como tú lo ponías en redes, patético que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se preste a esto, pero no sorprende, pues porque está controlada por la visión conservadora. Ahora resulta que se ha firmado un documento que está incluyendo precisamente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para no invitar a las editoriales rusas a las ferias de libros. A ver, vamos a ver y escuchar lo que dice Paco Ignacio Taibo y que circula como pólvora en redes sociales. Estoy muy enfadado, pero muy enfadado, porque ahora aparece una nueva forma de censura. Resulta que en Irlanda o en Cardiff prohíben la 1812 de Tchaikovsky porque es ruso, o hay un documento firmado por las ferias del libro de todo el mundo, entre las que está Guadalajara, en la que dicen que no van a invitar editoriales rusas o agencias literarias rusas. Bueno, están locos. Esto no es contra un boicot contra la Rusia. No, esto es un boicot a la cultura. Que el libro circule. Que se han vuelto locos de repente. Mi querido Julián Atilano, esto es insultante. Con razón está encabronado, Paco Ignacio. Es inaceptable lo que está sucediendo. Mira, podrá haber un debate sobre si lo que está haciendo Rusia es intervención o no. Podrá haber un debate, el debate está abierto, es una cuestión entre gobiernos. Pero sumarse a esta campaña en contra de la cultura, en contra de la población de Rusia, eso es inaceptable. A ver, lo que está diciendo la FIL, la Feria Internacional de Guadalajara, que la dirige Raúl Padilla, para quien no sepan, Raúl Padilla era la propuesta de Ricardo Anaya para ser su secretario de Cultura, es decir, es alguien de derecha, es alguien opositor a López Obrador, sale a firmar esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara a favor de esta idea de que la cultura, los libros de Rusia no lleguen, es decir, Tolstoy, Dostoyevsky no va a llegar a México porque simplemente así se decidió, es cortar la cultura, y lo que más necesita cualquier sociedad como es México es que podamos leer a todos. Mismo Taibo lo dijo hace tiempo, Vicente. Alguien le preguntó, ahora que eres el director del Fondo de Cultura, pues deberías de sacar todos los libros de la derecha, todos los libros conservadores. Y él dijo, no, podemos estar en contra de lo que ellos dicen, podemos estar en contra, pero las ideas tienen que moverse, las ideas tienen que fluir, aunque no nos gusten, es parte de la pluralidad. Pues mira, quienes hablan y defienden la pluralidad, como es la oposición y como es la FIL de Guadalajara, pues ahora vemos que están entrándole a una campaña para evitar que la cultura llegue a todas las manos. Querido Julián Atilano, siempre es un placer escucharte, verte aquí en Sin Censura sobre todo.
te mando un abrazo y ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Porque te veo también cada vez más presente en plataformas digitales e independientes. Muchas gracias, Vicente. Sabes que para mí es un honor estar aquí en Sin Censura. Saludo a toda la familia de Sin Censura. Me pueden seguir en @JulianAtilano en Twitter y en Señal Tlatelolco los jueves a las 9 de la noche por las señales del PUETS de la UNAMI. Ya sabes, todo un gusto. Gracias, querido Julián. Un abrazo, Julián Atilano, hablando con nosotros Sin Censura. Y déjenme saludar a otros 2 amigos de esta familia Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.